Sí, exactamente, es así. Estamos hace 1 año y medio comenzamos con este proyecto de fundación. Tenemos la personería jurídica en trámite, que si no hubiese sido por el tema, conocido desde la pandemia, ya lo hubiésemos tenido. Están un poco trabados con los papeles, pero ya casi lo tenemos, está todo en trámite, así que, como bien decías vos, sí, arrancamos con una fundación que se inició con un grupo de personas que cuando nosotros estuvimos en el tratamiento con Vero, durante todo el tratamiento, todo Curuzú nos ha apoyado siempre, y este grupo de personas que trabajamos una vez que Vero no estuvo más, siguió ayudando a otras personas acá con la misma problemática de Curuzú. Entonces, un poco impulsados por la directora del centro oncológico, como comentabas vos, que se abrió acá en Curuzú, el centro oncológico Ana Roca de Bonatti, también nos dio un empujoncito para que esto sea más grande, y así estamos trabajando para eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la fundación? El objetivo de la fundación, Carlos, es acá el centro oncológico tiene una serie de estudios de equipamiento que hay muy pocos en la Argentina, creo que son 3. En Corrientes Capital no tiene, no en Córdoba creo que hay, en Buenos Aires, y son equipamientos de última generación. Van a acudir desde toda la región a hacer estudios. Si bien el centro oncológico todavía no apunta a atender chicos, no hacen pediatría con el tratamiento del cáncer, pero sí pueden venir a hacerse los estudios, ¿no? Y cuando uno se tiene que trasladar a ciertas distancias para hacerse estudios oncológicos o estudios complejos, por ahí aprovecha para hacerse 2 o 3 estudios juntos ya, y tiene que permanecer en el lugar 2 o 3 días o lo que requieran, ¿no? Así que por ahora nosotros estamos acompañando a los pacientes y a las familias de pacientes de manera logística y económica, ¿no? Con lo que podamos. Contamos con, por ejemplo, colchones antiescaras, sillas de ruedas, de manera económica, como te decía, también tenemos muchos contactos con la capital, el Juan Pablo, y en el Garrahan, así que estamos en contacto directo, siempre constante con los doctores, y que disponer de un lugar, de un espacio físico donde cuando vengan los pacientes a hacerse estudio acá puedan venir a descansar, a tomar un mate, a pegarse un baño. También queremos tenemos algunos profesionales que nos están dando, así que cubrir un poco ese aspecto también, no solo para el paciente, sino para la familia, de manera psicológica. Vero, así que, Jorge, sí. Vero y tu familia, toda la familia Luque ahí, a través de Vero, es un poco el ícono de la lucha contra el cáncer. ¿Quién es Vero Luque? Contame. Vero Luque, yo siempre digo que ahora se aprobó acá déjame contarte un poquito, se aprobó en el consejo acá de la municipalidad de Curuzú-Patiá, unos vecinos propusieron ponerle a una plaza el nombre de Vero Luque, una plaza que se va a inaugurar en los próximos meses, así que yo no sé bien qué causó Vero en las personas, ¿viste? No sé bien qué causó en Ricardo Arjona, por ejemplo, para editar una canción, solo compartió una tarde en la vida de Vero con él, ¿no? Así que no sé bien todavía, yo no caigo qué es lo que ella causó o causa, porque hay personas que no la conocieron nunca personalmente, sino a través de sus videos, pero Vero era una nena que no sé, te diría cualquier padre, pero creo que te puede decir cualquier persona, jamás en la vida causó un problema, jamás un reproche. Era una nena de 10 en la escuela, iba a danza, tocaba la guitarra, andaba por la vida, quería divertirse, empezó a salir con sus amigos poquito tiempo porque la vida no le dio,
más tiempo, y era eso, nada, andar, estar, pero aparte de todo eso, creo que lo que más impacta de ella en las personas es que pese a su largo tratamiento, a estar muchos días internada, pinchazos, 3 cirugías, nunca estuvo mal, nunca se entregó, nunca dijo porque yo, nunca bajó los brazos.